Hay personas que intentaron cosas tan locas que nadie ha podido olvidarlas, desde las formas más insólitas en que inmigrantes intentaron colarse, hasta los errores más impactantes de novatos en su primer día de trabajo. Quédate a ver los errores más grandes jamás cometidos. Motores. Contrariamente a lo que se podría imaginar, no se ha dado el caso de una persona escondida literalmente dentro del motor de un automóvil, lo cual sería prácticamente imposible por múltiples razones técnicas y de seguridad. Sin embargo, un incidente sorprendente ocurrió cuando un individuo intentó ingresar a España ocultándose en un espacio adyacente al motor de un vehículo. Aunque parezca increíble, existen evidencias fotográficas que corroboran este audaz intento. Los contrabandistas lograron identificar un espacio lo suficientemente amplio en las proximidades del compartimento del motor para acomodar a una persona sin causarle daños fatales inmediatos, aunque el riesgo para su vida era extremadamente alto. Este caso particular destaca no solo por su singularidad, sino también porque no fue un intento aislado en ese vehículo. Las autoridades descubrieron a otro inmigrante oculto en un compartimento improvisado detrás del asiento trasero, revelando la complejidad y desesperación detrás de estos intentos de cruce fronterizo ilegal. Ambos individuos, al ser descubiertos, presentaban signos evidentes de hipoxia debido a la prolongada exposición a un ambiente con oxígeno limitado. Como consecuencia directa de estas condiciones peligrosas, fue necesario trasladarlos inmediatamente a un centro hospitalario local para recibir tratamiento médico urgente. Reflexionando sobre este incidente, la frase «viaje extremadamente incómodo» se queda corta para describir la experiencia traumática y potencialmente mortal que estos individuos enfrentaron. Este caso no solo ilustra los riesgos extremos que algunas personas están dispuestas a asumir en su búsqueda de una vida mejor, sino que también plantea serias preguntas sobre las circunstancias desesperadas que impulsan a alguien a arriesgar su vida de una manera tan peligrosa. El descanso para fumar más largo de la historia. La terrible experiencia de 41 horas que pasó Nicholas White dentro de un ascensor es probablemente el descanso para fumar más largo que alguien haya tenido jamás. En 1999, mientras trabajaba hasta tarde un viernes por la noche en Nueva York, Nicholas se subió a un ascensor para volver a su oficina en el piso 39. Pero poco después de que las puertas se cerraran, el ascensor se detuvo de golpe, atrapándolo entre los pisos. Sin comida, sin agua y sin teléfono, Nicholas se quedó solo con solo cigarrillos como compañía. No tenía idea de si era de día o de noche. Las imágenes de vigilancia lo muestran caminando de un lado a otro, lidiando con la claustrofobia y el pánico creciente. Finalmente, después de 2 largos días, fue descubierto y rescatado. Su extraña y estresante situación se convirtió en uno de los casos más extraños de estar atrapado, y más tarde se convirtió en el tema de muchas discusiones sobre los desastres de la actualidad. El trágico ataque a Catherine Chappell. Catherine Chappell, turista estadounidense de 29 años, falleció el 1 de junio de 2015 en el Parque de Leones de Johannesburgo cuando bajó la ventanilla para fotografiar leones. Una leona entró por la ventana y la atacó fatalmente, a pesar de que otros turistas intentaron ahuyentarla tocando la bocina. Catherine, quien había trabajado en películas como Godzilla y El Capitán el Soldado del Invierno y era conocida por su labor en conservación de vida silvestre, no sobrevivió hasta la llegada de los paramédicos. La carrera en dirección equivocada de Roy Regal. En 1929, durante el Rose Bowl, Roy Regals, un jugador de la Universidad de California, Berkeley, cometió un error inolvidable que ha pasado a la historia como uno de los mayores errores del fútbol americano. Después de recuperar un balón suelto, Roy corrió 65 yardas en la dirección equivocada, en dirección a la zona de anotación de su propio equipo. Su compañero de equipo, el mariscal de campo Benny Lamb, corrió tras él, tratando frenéticamente de detenerlo, pero Roy no se dio cuenta de su error hasta que fue demasiado tarde. Este costoso error, ahora conocido como la carrera en dirección equivocada, jugó en última instancia un papel importante en la derrota de California ante Georgia Tech, que ganó el partido 87. A pesar de su error,
Roy todavía es recordado por su increíble capacidad atlética y perseverancia, pero el incidente sigue siendo uno de los momentos más comentados en la historia del fútbol universitario. La audaz invasión real de Michael Fagan. En 1982, Michael Fagan irrumpió en el Palacio de Buckingham y llegó hasta el dormitorio de la reina Isabel II. Burló la seguridad trepando por una tubería y aunque los sensores lo detectaron, la policía desactivó las alarmas creyendo que fallaban. Tras vagar por el palacio y cortarse con un cenicero roto, despertó a la reina a las 7 a.m. Mantuvieron una conversación de 10 minutos sobre sus quejas contra el gobierno antes de que llegara la seguridad. Fagan después reveló que no era su primera intrusión en el palacio. La supervivencia del tornado de Matt Sutter. Cuando Matt Sutter tenía 19 años, no tenía idea de que la tormenta que estaba viendo en la televisión pronto se convertiría en una realidad aterradora. Mientras estaba sentado en una caravana con su abuela, Matt vio un tornado que venía directamente hacia él. Cuando se apresuró a cerrar una ventana, los poderosos vientos lo succionaron fuera de la caravana. En cuestión de segundos, fue arrastrado por la tormenta. Mientras se tambaleaba por el aire, una gran lámpara de cristal le golpeó en la cabeza, dejándole inconsciente. Según los meteorólogos, la inconsciencia de Matt puede haberle salvado la vida al permitirle seguir la corriente del tornado, evitando otros escombros. Cuando se despertó, estaba tendido en un césped a unos 400 metros de la caravana, lo que le valió el récord de la distancia más larga a la que alguien ha sido arrastrado por un tornado. Esta extraña y milagrosa historia de supervivencia es un testimonio del poder impredecible de la naturaleza. Maderos. No estoy hablando de un leñador, aunque estoy seguro de que ellos también han tenido sus momentos de fracaso en el bosque. En este caso, me refiero a un operador cuya tarea era derribar una imponente estructura de ladrillos. ¿Cómo planeaba hacerlo?, se preguntarán. Pues bien, la estrategia era aparentemente simple: hacerla caer como si fuera un árbol gigante. Sin embargo, lo que parecía una tarea sencilla se convirtió en un espectáculo tanto impresionante como alarmante. El operador, quizás confiando demasiado en sus habilidades o subestimando la complejidad de la tarea, actuó con cierta imprudencia. Como resultado, la torre comenzó a desplomarse de una manera que, aunque podría haber sido fascinante de observar desde una distancia segura, se tornó aterradora para quienes estaban cerca. La estructura masiva de ladrillos empezó a inclinarse peligrosamente hacia el conductor y su vehículo, creando momentos de tensión palpable. Afortunadamente, el operador logró reaccionar a tiempo, girando su máquina lo suficiente como para evitar el impacto directo. No obstante, el vehículo no salió completamente ileso, recibiendo algunos golpes en el proceso. Es fácil imaginar que, después de semejante susto, el operador probablemente se tomó un descanso para almorzar y, como se suele decir coloquialmente, cambiarse los pantalones. Esta expresión, por supuesto, es una forma humorística de sugerir que el incidente fue lo suficientemente aterrador como para causar una reacción física involuntaria, si me entienden. El trágico barco de la Armada atrapado. Una de las historias más inquietantes de personas atrapadas bajo el agua involucra el trágico destino de tres Clifford Olds, Louis Costin y Ronald Endicott. Estos tres marineros quedaron atrapados en el casco de un barco de la Armada a 131 pies debajo de la superficie del océano. El barco había sido sellado como parte del protocolo estándar para evitar que zozobrara durante 16 días agonizantes. Los miembros de la tripulación podían escuchar a los hombres pidiendo ayuda desde el interior del casco, pero los esfuerzos de rescate no tuvieron éxito. A pesar de sus desesperados intentos de comunicarse, los hombres nunca lograron salir con vida. Esta historia es uno de los ejemplos más trágicos y desgarradores de estar atrapado sin posibilidad de escape, y sirve como recordatorio de los peligros y la naturaleza impredecible de la vida en el mar. La batalla de Carncibes y el fuego amigo. Librada el 17 de septiembre de 1788 durante la Guerra Austro-Turca, es famosa por un caso extraordinario de fuego amigo.
Todo comenzó cuando un soldado de caballería que exploraba para las fuerzas otomanas al otro lado del río Timis se topó con un grupo de gitanos que vendían alcohol. Después de consumir algo de alcohol, los soldados de caballería se emborracharon, lo que provocó confusión y caos dentro de sus filas. Los soldados borrachos, desorientados por la creciente confusión, comenzaron a dispararse unos a otros, pensando erróneamente que estaban siendo atacados. Este caos autoinfligido perturbó gravemente sus operaciones y provocó bajas entre sus propias fuerzas. Los otomanos, aprovechando la confusión, tomaron rápidamente la ciudad de Carnsebes sin apenas resistencia, dejando al ejército austríaco desorganizado. La batalla de Carnsebes es recordada a menudo por su extraño y trágico ejemplo de fuego amigo, que demuestra cómo la confusión y la falta de criterio pueden cambiar drásticamente el curso de la historia. Alexander Selkirk y su supervivencia en la isla. En 1704, Alexander Selkirk, marinero escocés, quedó varado en una isla deshabitada del Pacífico Sur tras una disputa con su capitán. La isla, ahora llamada Robinson Crusoe, está frente a Chile. Cuando su barco se hundió posteriormente, Selkirk permaneció aislado por más de 4 años. Sobrevivió cazando cabras y recolectando alimentos hasta que el barco Duke lo rescató en 1709. Su historia inspiró la novela Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Caída de Jamie Molnar en una grieta. En un accidente de esquí casi fatal en Suiza, el esquiador británico Jamie Molnar sufrió una caída aterradora en una grieta profunda mientras esquiaba en Saas-Fee. A pesar de que le advirtieron sobre las grietas, Jamie calculó mal un giro y terminó cayendo 18 metros en el hielo. La caída podría haber sido fatal, pero por un golpe de suerte, Jamie salió prácticamente ileso. Pudo comunicarse con su hermano por radio, asegurándole que no estaba herido, pero que necesitaba ayuda para salir de la grieta. La dramática caída fue capturada por la GoPro de Jamie, que estaba funcionando en el momento del accidente. Las imágenes lo muestran atrapado en la grieta, explicando tranquilamente a sus amigos que estaba grabando toda la experiencia. Fue un escape afortunado, y la supervivencia de Jamie es un testimonio de su resistencia y del poder de la tecnología moderna. La supervivencia de Ricky Meggie en el interior de Australia. Sobrevivió 71 días en el interior australiano en 2006 tras quedar varado por un problema con su auto o un posible secuestro. En uno de los entornos más hostiles del planeta, se alimentó de sanguijuelas, insectos y lagartijas, mientras bebía de pozos y represas para sobrevivir temperaturas superiores a 40 grados centígrados. Cuando lo encontraron en una estación ganadera remota, había perdido tanto peso que solo pesaba 45 kilos. Su historia destaca como un extraordinario caso de supervivencia contra toda adversidad. El coche de los payasos. ¿Alguna vez has visto esos desafíos en los que la gente intenta meter a la mayor cantidad posible de personas en un automóvil para establecer un récord mundial? ¿O quizás recuerdas ese clásico chiste sobre el coche de payasos que parece tener compartimentos interminables de los que salen más y más payasos? Bueno, prepárate para algo aún más sorprendente. En este video serás testigo de cómo 20 inmigrantes logran ocultarse de alguna manera dentro de un solo automóvil. Es una escena que desafía toda lógica y te dejará preguntándote, ¿cómo demonios lo lograron? La verdad es que, a primera vista, parece completamente imposible. No hay explicación racional para cómo tantas personas pueden caber en un espacio tan reducido. Y sin embargo, ahí están, 20 seres humanos escondidos en los recovecos y espacios ocultos de un vehículo común y corriente. Es un testimonio de la ingeniosa desesperación y la increíble capacidad humana para adaptarse a situaciones extremas. Este tipo de acción es extremadamente peligrosa y no debe intentarse bajo ninguna circunstancia. Los riesgos incluyen falta de oxígeno, asfixia y lesiones graves en caso de accidente. Más allá del peligro inmediato, este incidente revela la desesperación que lleva a algunas personas a arriesgar sus vidas de manera tan drástica.
Es un recordatorio impactante de las circunstancias extremas que impulsan a algunos a buscar escapar de condiciones que consideran insoportables. El ataque de chimpancés de Andrew. El desafortunado encuentro de Andrew con dos chimpancés ofrece un duro recordatorio de los peligros de interactuar con animales salvajes. Mientras visitaba un santuario, Andrew saltó una valla restringida e intentó mover una piedra cerca de una barrera eléctrica que pensó que protegería a los chimpancés. Desafortunadamente, esta acción fue vista como una invasión de su territorio por los dos chimpancés, Amadeus y Nicky, que reaccionaron agresivamente. Atacaron a Andrew, lo arrastraron y le provocaron heridas graves. El incidente fue el resultado del instinto natural de los chimpancés de proteger su territorio. Afortunadamente, Andrew sobrevivió al brutal ataque y se recuperó por completo. Este incidente resalta la importancia de respetar los límites cuando se trata con la vida silvestre, en particular en los santuarios donde los animales suelen ser más territoriales. Richard Nixon y el escándalo Watergate. El escándalo Watergate marcó uno de los momentos más oscuros de la historia política estadounidense. El 8 de agosto de 1974, el presidente Richard Nixon pronunció un discurso televisado en el que anunció su renuncia, efectiva al día siguiente, como resultado de la investigación en curso sobre Watergate. El escándalo había comenzado en 1972, cuando unos ladrones fueron atrapados al irrumpir en la sede del Comité Nacional Demócrata en Washington, D.C. Estos hombres estaban vinculados a la campaña de reelección de Nixon y la investigación descubrió una serie de actividades ilegales, incluidas escuchas telefónicas y robo de documentos. El gobierno de Nixon intentó encubrir el crimen ofreciendo dinero para que los silenciaran, presionando al FBI y destruyendo pruebas. Finalmente, Nixon se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos en dimitir de su cargo, un acontecimiento que transformó la política estadounidense y condujo a importantes reformas en materia de transparencia y rendición de cuentas del gobierno. El rescate en la hormigonera. La idea de quedarse atrapado en el cemento es suficiente para provocar escalofríos en la columna vertebral de cualquiera. Eso es exactamente lo que le ocurrió a un hombre que quedó atrapado hasta el pecho en una hormigonera. Las autoridades respondieron a la llamada y tardaron más de 2 horas en llevar a cabo con éxito la operación de rescate. Utilizando una serie de cuerdas y un arnés de pecho, los rescatistas extrajeron lentamente al hombre del cemento. Finalmente, lo sacaron y lo llevaron a un lugar seguro. Afortunadamente, sobrevivió a la terrible experiencia, pero este extraño y aterrador accidente sirve como recordatorio de los peligros de trabajar con maquinaria pesada y la importancia de las precauciones de seguridad en esos entornos. El rescate en esquife de 2016. 3 hombres se embarcaron en un viaje a remo en un esquife de 5.8 metros de largo, con la esperanza de cruzar el mar. Sin embargo, el mal tiempo volcó su bote, dejándolos varados en una isla remota llamada Fanadik, ubicada a cientos de kilómetros al norte de Papúa Nueva Guinea. Los hombres sobrevivieron durante 3 largos días en la isla, haciendo todo lo posible por pedir ayuda. Su suerte cambió cuando un avión naval que volaba sobre ellos avistó la gran palabra «ayuda» escrita en hojas de palma en la arena. Se envió un barco local para rescatarlos y los hombres se reunieron rápidamente con sus familias. La búsqueda de ellos había estado en marcha durante días, con 2 barcos de carga rastreando el área durante 17 horas y un avión naval vigilando. El esfuerzo de rescate fue ayudado por un incendio que los hombres habían iniciado, que hizo que la isla fuera visible desde el aire. Sin eso, es probable que nunca los hubieran encontrado. No hay sopa para ti. Felicitaciones a todos los que entendieron esa referencia a Seinfeld, pero lamentablemente ese es el único chiste que voy a hacer sobre esta entrada, porque lo que tenemos aquí es otro error del camarero, pero este tiene consecuencias graves. Verás, un camarero se acercaba a la mesa con una olla llena de sopa caliente, probablemente para servirla personalmente a los clientes, lo que es tradicional en ciertos países y restaurantes.
Pero el problema es que cuando llegó el momento de la entrega, se resbaló en el suelo y dejó caer accidentalmente la olla, derramando la sopa hirviendo sobre el niño que estaba cerca. No hace falta decir que los padres corrieron a ayudar a su hijo y, como puedes ver, los camareros intentaron ayudar y se disculparon por el error. Ahora bien, he notado que probablemente muchas personas fueron despedidas con razón por todas sus meteduras de pata, pero esta es una que lleva las cosas a otro nivel. Esos padres podrían haber demandado fácilmente al restaurante por lo que le pasó a su hijo. Así que, obviamente, el camarero ya no iba a estar allí. En una nota más interesante, el vídeo se volvió viral y de hecho intentaron crear conciencia para que los padres no pusieran a sus hijos donde estaba el área de servicio por si acaso les pasaba algo así. Escena del ataúd de Ryan Reynolds en Buried. Ryan Reynolds es muy conocido por su carrera como actor, pero uno de sus papeles más desgarradores llegó en la película de 2010 Buried. En este thriller, Ryan interpreta a Paul Conroy, un hombre que se encuentra atrapado dentro de un ataúd de madera con solo un encendedor, una linterna y un teléfono. La escena es intensa, con Reynolds retratando el pánico y la desesperación de ser enterrado vivo. Cuando Ryan habló de la experiencia con David Letterman, reveló que la filmación fue tan realista que realmente quedó enterrado durante la escena. Hubo momentos en los que casi se desmaya por la falta de oxígeno y la claustrofobia. A pesar de la naturaleza inquietante del papel, Ryan logró salir adelante y darle vida a la tensión de la situación, creando una de las actuaciones más memorables y llenas de suspenso de su carrera. El incidente de la trampa de la piscina. Es posible que haya visto la película 12 pies de profundidad, donde dos hermanas quedan atrapadas bajo el COVID de una piscina pública. Si bien la película agregó un giro dramático que involucra la diabetes de una hermana, el incidente de la vida real fue algo diferente. En realidad, una adolescente en Australia quedó atrapada bajo el agua en una piscina pública cuando el dosel se atascó y no pudo liberarse. Los servicios de emergencia pudieron rescatarla de la piscina, pero sirve como un duro recordatorio de cómo los accidentes pueden ocurrir incluso en los lugares más comunes, convirtiendo un baño relajante en una terrible experiencia que amenaza la vida. La supervivencia en moto del desierto de Émile Lar. En 1993, el francés Émile Lar se embarcó en un atrevido viaje por el desierto del Sahara en su Citroën 2CV, un coche muy adecuado para circular por terrenos difíciles. Pero cuando su vehículo chocó contra una roca, los daños fueron graves, dejando el motor inutilizable y a él varado lejos de la civilización, sin posibilidad de regresar caminando y con la ciudad a kilómetros de distancia. Émile se enfrentó a una situación grave. Después de pasar una noche en el desierto, se le ocurrió una solución ingeniosa. Utilizando las piezas rotas del coche, empezó a construir una motocicleta. En el transcurso de 12 días, Émile consiguió fabricar una motocicleta funcional a partir de los restos, lo que le permitió conducir hasta un lugar seguro. Su ingenio y determinación le valieron el reconocimiento y un premio por sus increíbles habilidades de supervivencia en uno de los entornos más hostiles de la Tierra. Carretilla elevadora de la perdición. Desafortunadamente, en contraste con la destreza exhibida por el personaje de Paul Walker en la franquicia cinematográfica Rápido y Furioso, este operador de carretilla elevadora carecía de la precisión y habilidad necesarias para ejecutar la tarea encomendada con éxito. En un intento por emular las maniobras audaces y espectaculares características del equipo, liderado por Dominic Toretto, el conductor se embarcó en una maniobra que resultó ser un fracaso estrepitoso. La secuencia de eventos se desarrolló de la siguiente manera. La carretilla elevadora emergió de su posición inicial con la intención de realizar una maniobra supuestamente ingeniosa en reversa. Sin embargo, al ejecutar este movimiento, el operador no tuvo en cuenta las leyes fundamentales de la física y la distribución del peso. Como consecuencia, el equilibrio de la carga que transportaba se vio gravemente comprometido, culminando en un desastroso desplome de los materiales. Este incidente no solo representa un fracaso operativo, sino que también sirve como un recordatorio sombrío de los peligros inherentes a la imprudencia en el manejo de maquinaria industrial. Es precisamente por situaciones como esta que se desaconseja enfáticamente intentar realizar maniobras ostentosas o innecesariamente complejas con equipos de elevación y transporte. La razón es simple y contundente.
Tales acciones temerarias invariablemente conducen al fracaso, poniendo en riesgo no solo la integridad de la carga y el equipo, sino también la seguridad del operador y de quienes se encuentran en las inmediaciones. Cajas de herramientas. Cuando intentas burlar a la patrulla fronteriza, debes hacer dos cosas. Debes ingresar a un país de una manera que no se esperen y de una manera que resista el escrutinio después de un cruce. Después de todo, hay una diferencia entre cruzar a un país a través de sus fronteras y quedarse allí. Dado lo ancha que es la frontera de los Estados Unidos, es muy fácil cruzar la frontera por un lugar sin vigilancia, pero llegar a un lugar donde se puede intentar obtener la libertad y vivir en una nación es otra cosa. La patrulla fronteriza realiza controles rutinarios en los camiones que cree que podrían transportar personas y están entrenados para mirar por todas partes, para buscar lugares en los que puedan esconderse. Un excelente ejemplo de esto se puede encontrar en una ocasión en El Paso, cuando la patrulla fronteriza detuvo un camión y realizó una inspección básica. Y cuando lo hicieron, pidieron mirar dentro de las cajas de herramientas que tenía el conductor, y allí encontraron gente metida dentro de ellas. En una de las cajas había 2 personas, y la razón por la que este tipo de cosas están mal vistas va mucho más allá de la ilegalidad del incidente. Una de estas cajas era de metal y podría haber cocinado literalmente viva a la persona, algo que verás un poco más adelante. Además, está el problema de la luz, el oxígeno y las condiciones sanitarias dentro de la caja. El accidente del tobogán de agua. Los toboganes de agua son atracciones emocionantes para muchos, pero pueden convertirse rápidamente en situaciones aterradoras si algo sale mal. Un niño se encontró en una situación similar cuando siguió las instrucciones para subirse a un tobogán de agua, pero terminó atrapado en la cápsula. A pesar de sus esfuerzos por seguir las reglas, la puerta de la cápsula se negó a abrirse, atrapándolo dentro. El niño, que ya tenía frío y estaba en pánico, se quedó congelado durante varios minutos, sin saber qué hacer a continuación. Afortunadamente, la puerta finalmente se abrió y se liberó de su incómoda situación. Si bien muchas personas disfrutan de la emoción de los toboganes de agua, este incidente sirve como recordatorio de los riesgos potenciales que conllevan estas atracciones de ritmo rápido y de lo rápido que las cosas pueden pasar de divertidas a aterradoras cuando fallan las medidas de seguridad. La carretilla elevadora. Si pensaban que ya había terminado de hablar de todos los problemas que pueden causar las carretillas elevadoras cuando no se las opera correctamente, oh, gente de poca fe, para que conste, hay una prueba que se debe realizar para obtener la certificación para operar una carretilla elevadora en una instalación, tanto escrita como práctica. Por lo general, si ven a un conductor de carretilla elevadora haciendo un trabajo, es porque tiene al menos un poco de conocimiento sobre cómo hacerlo. El siguiente video trata sobre si puede o no usar ese conocimiento correctamente, porque, como pueden ver aquí, tenemos a un operador de carretilla elevadora que está tratando de bajar una caja de cerveza y, por lo general, esto sería una tarea sencilla, pero, como pueden ver, inmediatamente tiene un problema porque una de las paletas está entreabierta en términos de la cerveza en sí. Si miran la parte superior, notarán que 2 de las cajas se han caído y ahora no puede bajarlas sin problemas. Si el tipo fuera inteligente, pediría algún consejo o incluso ayuda para rectificar la situación. Pero obviamente, como él aparece en este vídeo, eso no es lo que va a pasar, porque, mientras sus compañeros de trabajo observan y filman para su disfrute, sin duda intenta bajar ese palé, y cuando lo hace, suelta algunas de las cajas de cerveza y todas empiezan a caer y a derramarse. Entonces, como para comprometerse con su plan, intenta mover el palé un poco más y se caen aún más cosas. Sin embargo, lo que podría ser la parte más impresionante de esto es que, a diferencia del último conductor de la carretilla elevadora, este tipo no se mueve de su lugar y a veces parece que simplemente no se mueve en absoluto. Está comprometido y lo más probable es que ahora lo hayan despedido. Atiborrados. Continuemos con nuestras aventuras españolas contándote una historia de lo que sucedió en 2019 en uno de los enclaves españoles. Un camión fue detenido y 2 personas fueron apiñadas dentro del tablero debajo del asiento trasero de una camioneta Hyundai que intentaba cruzar desde Marruecos. Estas 2 personas estaban hacinadas dentro de este vehículo y una de ellas fue empujada hacia el tablero del vehículo.
La razón por la que fueron encontrados fue porque tenían un detector de latidos del corazón que se utilizó para descubrirlos. Una máquina muy inteligente, si me atrevo a decirlo. La policía se vio obligada a cortar partes del vehículo debido a lo apretados que estaban los migrantes dentro, lo que honestamente es bastante horroroso. Solo piense en lo apretados que deben haber estado esos dos allí, si los oficiales necesitaban ser sacados por los oficiales que estaban tratando de salvarles la vida. Y no se equivoquen, sus vidas necesitaban ser rescatadas debido a su situación. Se encontró que la pareja tenía síntomas de sudoración, entumecimiento y dificultad para caminar debido a la exposición a gases tóxicos que fueron expulsados del automóvil y la pequeñez del espacio en el que fueron rescatados. Así es, estaban siendo envenenados lentamente debido al lugar en el que fueron colocados en el vehículo. Austin Bohannon se perdió en las Smoky Mountains. Austin Bohannon, que en ese momento tenía tan solo 18 años, se encontró en una situación aterradora en el Parque Nacional Great Smoky Mountains. Mientras caminaba con su padrastro, ambos se separaron en el denso bosque. Mientras su padrastro logró salir del bosque, Austin se encontró perdido, incapaz de encontrar el camino de regreso. Desesperado por ayuda, subió a la cima de una cresta y gritó, esperando que alguien lo escuchara. Pero a pesar de escuchar el sonido de un helicóptero que pasaba por encima, el denso bosque hizo imposible que los rescatistas lo localizaran. Durante 11 largos días, Austin sobrevivió con nada más que agua, confiando en su ingenio y voluntad de sobrevivir. Su caso desencadenó una búsqueda a gran escala, con más de 100 personas involucradas en el esfuerzo. Finalmente, el día 11, Austin emergió del bosque por su cuenta, un testimonio de su fuerza y determinación para sobrevivir contra viento y marea. Montacargas de la perdición. O cómo destruir 5 millones de botellas de vodka y coñac en solo 5 segundos. Aquí en Rusia, tenemos otro incidente con un conductor de montacargas que te hará sacudir la cabeza y luego reírte histéricamente por todo el daño que se está haciendo y cómo podría haber salido mal. Oh, tan rápido. Disfrutemos de este, ¿vale? Porque al principio del vídeo, honestamente no está tan claro lo que está a punto de pasar. Tus ojos se dirigen a la primera carretilla elevadora y luego aparece otra delante de ella. Y piensas, oh, esta es la que provocará el accidente. Pero no, es la primera que decide dar marcha atrás demasiado rápido. Choca contra el apilador que contiene todo el vodka y el coñac y todo se derrumba como un castillo de naipes. Es casi majestuoso lo rápido que todo sale mal. Desde la marcha atrás a alta velocidad hasta que los artículos comienzan a volcarse a la izquierda, al efecto cascada que se produce a la derecha, a las señales de vida después, donde la gente que no está sepultada en alcohol y carretillas elevadoras intenta tamizar todo, y no van a poder tamizarlo muy fácilmente, te lo prometo. Pero aquí está la cuestión. Esto es completamente culpa de ellos, porque no se supone que vayas tan rápido con una carretilla elevadora fuera de una recta que puedas ver muy claramente. E incluso entonces, debes tener cuidado. Entonces, sí, el tipo se había ido y yo le iba a servir uno, pero no quedaba nada para servir. Trenes de aterrizaje. Ahora bien, aquí tenemos otro ejemplo sorprendente que ilustra la desesperación y los riesgos extremos que algunas personas están dispuestas a asumir para escapar de situaciones desesperadas en sus países de origen. En un incidente que desafía la imaginación, un hombre guatemalteco intentó una hazaña increíblemente peligrosa para llegar a los Estados Unidos. Este individuo, en un acto de valentía temeraria, logró colarse en un avión con destino a Miami de una manera que parece sacada de una película de acción. En lugar de buscar formas más convencionales de entrar clandestinamente, como esconderse en el compartimento de equipaje o intentar pasar desapercibido entre los pasajeros, optó por una ruta mucho más arriesgada: el tren de aterrizaje del avión. Durante 2 horas y media, este hombre se aferró literalmente a la vida, agarrándose con todas sus fuerzas al mecanismo del tren de aterrizaje mientras el avión surcaba los cielos. Es difícil imaginar la intensidad física y mental necesaria para mantener esa posición durante un vuelo completo. Antes de que uno pueda subestimar la gravedad de esta situación, es crucial considerar las condiciones extremas a las que se enfrentó este hombre. En primer lugar, la altitud a la que vuelan los aviones comerciales no es apta para la vida humana sin protección.
El aire es extremadamente escaso a esas alturas, lo que hace que la respiración sea increíblemente difícil, si no imposible, sin equipo especializado. Además, las temperaturas a esa altitud son brutalmente frías, muy por debajo de 0 grados. Exponerse a estas temperaturas sin la protección adecuada puede causar rápidamente hipotermia severa y congelación. Como era de esperar, este hombre no contaba con el equipo de protección necesario para tales condiciones extremas. Asombrosamente, el hombre sobrevivió el vuelo. Al aterrizar, las autoridades lo descubrieron y lo trasladaron de inmediato al hospital por la gravedad de su experiencia. La lucha por la supervivencia de Aron Ralston. En 2003, Aron Ralston quedó atrapado en un cañón de Utah cuando una roca de 400 kW le aprisionó el brazo. Sin señal en el móvil y completamente solo, después de varios días tuvo que amputarse el antebrazo para sobrevivir. Una familia holandesa lo encontró y alertó a emergencias. Su historia, llevada al cine en 127 horas, demuestra la extraordinaria voluntad humana de sobrevivir. Apilar y caer. Lo creas o no, hay mucho que hacer para apilar los estantes de una tienda, porque no se trata solo de colocarlos, sino de colocarlos de manera ordenada, asegurarse de que estén en el lugar correcto, de que las etiquetas estén hacia afuera para que los clientes puedan ver claramente qué hay y qué no, y mucho más. Este empleado de la tienda está haciendo exactamente eso con estas botellas de vino. Incluso se asegura de usar un taburete para asegurarse de colocarlas correctamente en filas en el estante superior. Sin embargo, a pesar de todos sus cuidadosos esfuerzos, algo claramente sale mal cuando comienza a caminar hacia otra sección del pasillo y el pasillo mismo decide colapsar, lo que lo hace huir en el proceso. Ahora bien, para ser justos, no estamos completamente seguros de que sea culpa del tipo. De hecho, cuando el pasillo comienza a colapsar, intenta detenerlo, pero no había forma de detener este piso de vino. Entonces hizo bien en salir de allí antes de que un montón de botellas de vidrio cayeran sobre él. Por otra parte, ¿qué pasó exactamente aquí? Lo más probable es que los estantes estuvieran sobrecargados hasta el punto en que se volcaron, un error muy desafortunado. Pero, de nuevo, no es algo por lo que puedas culpar al tipo. Claramente no llenó todo el pasillo, solo el estante superior, así que no hay necesidad de quejarse por eso. Virutas de madera. Si la última historia te pareció poco imaginativa, esta seguramente te sorprenderá por su ingenio y audacia. Porque, ¿para qué molestarse en construir una caja elaborada para ocultar personas cuando podrías simplemente camuflarlas en medio de una montaña de virutas de madera? Tan inverosímil como pueda sonar, este incidente ocurrió en la vida real, desafiando la lógica y poniendo a prueba los límites de la creatividad humana en situaciones desesperadas. El escenario se desarrolló en las inmediaciones de un puerto de entrada, donde la rutina de una inspección aparentemente ordinaria estaba a punto de tomar un giro inesperado. Los agentes fronterizos, acostumbrados a todo tipo de intentos de contrabando, se encontraron frente a un gran remolque cuya carga parecía, a primera vista, completamente inocua, un enorme montón de virutas de madera. Sin embargo, lo que parecía ser un cargamento común de desechos de carpintería escondía un secreto que casi logra burlar los controles. Inicialmente, el cargamento pasó desapercibido, burlando los métodos de inspección estándar. Fue solo durante una inspección secundaria, cuando los agentes, guiados quizás por una corazonada o por la experiencia acumulada de años de servicio, decidieron utilizar tecnología más avanzada. Empleando una máquina de rayos X, lograron penetrar el velo de normalidad que ofrecían las virutas de madera. Lo que revelaron las imágenes dejó a los agentes atónitos. En medio de lo que debería haber sido una masa uniforme de material orgánico, se distinguía claramente la silueta de un ser humano. Este descubrimiento reveló tanto la audacia del contrabando como los riesgos extremos que algunas personas asumen buscando una vida mejor. El individuo fue extraído y hospitalizado debido a los peligros respiratorios de la exposición prolongada a virutas de madera. El incidente subraya la delgada línea entre un plan astuto y una tragedia potencial. Aunque el escondite casi engañó a los controles, las consecuencias para la salud podrían haber sido catastróficas. La falta de ventilación y las partículas irritantes crearon un entorno potencialmente fatal.
La supervivencia de Blake y Neil Stanfield en Alaska. Blake y Neil Stanfield se embarcaron en una excursión por la naturaleza a lo largo del río Keokuk en Alaska, cuando su aventura se convirtió en una terrible experiencia que puso en peligro sus vidas. De repente, la temperatura del agua del río descendió hasta un punto helado, y antes de que se dieran cuenta, la corriente se volvió abrumadora. Mientras intentaban escapar, se formó una capa de hielo en la superficie, lo que los dejó luchando por respirar y luchando contra la fuerte corriente. El tiempo pareció congelarse mientras eran arrastrados violentamente bajo el hielo. Después de luchar por sobrevivir, Blake logró liberarse y dejó a su padre atrás para buscar ayuda. No fue hasta 5 días sin comida que finalmente llegó un helicóptero de rescate. Esta intensa historia de supervivencia resalta tanto la belleza como el peligro de la naturaleza salvaje de Alaska y la resiliencia necesaria para sobrevivir a condiciones tan extremas. Tómate una Coca-Cola. Como te mostré anteriormente, la tarea de descargar mercancías de los camiones no es tan sencilla como podría parecer a primera vista. Este caso particular involucra a un conductor de un camión de Coca-Cola que se enfrenta a dificultades mientras intenta descargar su preciada carga. El incidente comienza con un contratiempo inmediato. El conductor accidentalmente vuelca varias cajas de Coca-Cola, derramando el contenido por toda el área circundante. En un intento por rectificar la situación, trata de reorganizar la pila restante, pero sus esfuerzos resultan igualmente infructuosos, empeorando aún más las cosas. A pesar de estos reveses, es digno de elogio que el conductor mantenga la compostura y persevere en su tarea. Continúa trabajando diligentemente sin permitir que estos contratiempos lo desanimen o lo detengan. Esta resiliencia y determinación son verdaderamente admirables, demostrando una fortaleza de carácter considerable frente a la adversidad. Es interesante notar la reacción que este incidente podría provocar en los espectadores. Sin duda, hay muchos aficionados a la Coca-Cola en el mundo que podrían sentirse afectados emocionalmente al ver tanto producto desperdiciado. La imagen de litros de esta popular bebida derramándose por el suelo podría ser desgarradora para algunos, mientras que otros podrían encontrarla simplemente lamentable desde una perspectiva de pérdida de recursos. La reacción exacta es difícil de predecir y probablemente varíe significativamente de una persona a otra. Lento y torturado. Ahora, le dije antes que, si bien Estados Unidos es un lugar donde muchos inmigrantes buscan refugio, no es el único país al que la gente intenta ingresar ilegalmente. Por ejemplo, en 2019, un par de hombres intentaron llegar desde el norte de África a España. Es un viaje un poco largo, pero si te preparas bien, puedes entrar sin problemas. Sin embargo, como puedes imaginar, no salió como estaba previsto. Durante el viaje, el camión que los transportaba fue detenido y cuando las fuerzas de patrulla españolas vieron los colchones que había en el camión, los cortaron y encontraron a los 2 hombres dentro. Los 2 inmigrantes le habían dicho a la policía que habían pagado $5,100 cada uno a un traficante de personas para intentar cruzar. El conductor de la camioneta huyó a pie cuando los agentes le pidieron inspeccionar su carga. Si hubiera actuado con calma, podría haber logrado cruzar. Pero, en cambio, huir deja en claro que eres bastante culpable de algo. Los sacarían del lugar y los llevarían a un lugar de detención. Ahora, lo creas o no, España se ha convertido en el destino de entrada para aquellos que intentan colarse en otro lugar. Muchos ven a España como el lugar al que ir si se dirigen a Europa. Tanto los inmigrantes como quienes los trafican intentan entrar en España por diversos medios. Los colchones pueden ser una buena opción, te lo aseguro, pero dependiendo del tipo de colchón en el que estuvieran, al menos podrían haber tenido un viaje cómodo. La increíble historia de supervivencia en el hielo de Anna Wagenholm. El 20 de mayo de 1999, la esquiadora Anna Wagenholm sufrió un accidente en las montañas de Narvik cuando cayó bajo una capa de hielo mientras esquiaba. Quedó atrapada con solo sus esquís visibles sobre la superficie, pero logró encontrar una bolsa de aire que la mantuvo consciente hasta que sus amigos la encontraron. Después de 80 minutos, los rescatistas la alcanzaron, pero ya estaba inconsciente con una temperatura corporal de 13.7 grados centígrados. En el hospital, aunque su corazón se detuvo, los médicos la reanimaron con un dispositivo cardiopulmonar.
Milagrosamente, su corazón volvió a latir 24 horas después y recuperó la conciencia en 12 días, convirtiéndose en una de las recuperaciones médicas más extraordinarias registradas. ¿Por qué es ella mesera? Te acabo de hablar de un mesero que no pudo hacer su trabajo, pero ahora hablemos de una mesera que no debería haber sido contratada en primer lugar. Suena cruel, pero dame un minuto y lo entenderás. Aunque servir es un trabajo ingrato, es necesario tener algunas habilidades para realizar las tareas. Y para ese hombre y esta mujer, el equilibrio es un factor clave que se requiere. Como se puede ver en el vídeo, la mujer es la definición de torpe y es 100% torpe en su trabajo en los peores momentos posibles, como cuando lleva platos a la parte trasera o intenta servir a los clientes, o incluso simplemente intenta caminar de un lugar a otro. Es realmente vergonzoso. Ahora, algunos de ustedes pueden notar que el suelo está claramente resbaladizo. Y sí, me gustaría reconocer que parte de la culpa es del suelo, pero ella también ha cometido algunos errores claves sin la ayuda del suelo y los otros camareros no parecen tener problemas para llegar de un lugar a otro. No estoy tratando de que despidan a nadie, pero la mujer es una risa de una sola persona que encontrarías en una comedia de situación, excepto que está en la vida real. Obviamente, ella no podía saber que sería tan mala en su trabajo, pero después de un tiempo, las pistas probablemente deberían haber comenzado a acumularse. El hecho de que puedas tener un trabajo no significa que seas la persona adecuada para ese trabajo, y tampoco quiero que ella sea mi camarera aquí. Tren de carga. En 2017, Alemania era un lugar al que muchas personas intentaban escapar, especialmente cuando venían de lugares como Austria. Verá, había guerras que se desataban en lugares como Oriente Medio y África, y como resultado, personas de Somalia, Nigeria, Costa de Marfil o incluso Siria intentaban llegar a lugares como Alemania para estar a salvo. En un caso, la policía alemana encontró a 12 personas escondidas en un tren de carga cerca de Austria mientras intentaban ingresar al país. A primera vista, no parece una mala manera de ingresar a un lugar, ya que los trenes pueden ser bastante cómodos. Pero no olvide que se trataba de un tren de carga y no podían conseguir lugares cómodos para subir y relajarse durante el viaje. Como resultado, muchos de ellos estaban helados de frío cuando los encontraron, ya que no tenían la ropa adecuada para el lugar en el que se encontraban. Una de las personas estaba tan gravemente herida que ni siquiera podía caminar sin ayuda. Así que, incluso cuando tienes una forma adecuada de entrar al país ilegalmente, sigues poniéndote en peligro. Y, afortunadamente, nadie resultó herido después de que la policía los encontrara. Y si quieres saber cómo los encontraron, bueno, utilizaron un dispositivo que detecta la temperatura corporal. Eso demuestra lo avanzados que se han vuelto los distintos lugares de patrulla fronteriza con el paso de los años. El pozo de lodo. El desastre del rescate. Imagínese estar tan atrapado que ni siquiera un bombero puede ayudar sin quedarse atrapado él también. Eso es exactamente lo que sucedió cuando un hombre quedó atrapado horizontalmente en un pozo de lodo profundo. La situación se complicó aún más cuando un bombero que intentaba rescatarlo resbaló y también quedó atrapado en el lodo. Un equipo de rescate tuvo que sacar a los dos hombres usando cuerdas, una operación delicada que requirió una cuidadosa coordinación. Finalmente, ambos hombres fueron liberados, pero el hombre atrapado tuvo que ser llevado de urgencia al hospital para recibir tratamiento por hipotermia. Afortunadamente, después de unos días de recuperación, fue dado de alta del hospital. Este extraño y peligroso incidente pone de relieve los riesgos a los que se enfrentan los equipos de rescate, incluso en misiones de rescate aparentemente sencillas. Otra bebida derramada. Ahora, uno pensaría que en este punto habrían aprendido que, cuando tienes un montón de bebidas en tu bandeja, lo último que quieres hacer es ponerte en una posición en la que se derramen. Y sin embargo, aquí estamos no solo con una bebida derramada por un camarero, sino con una que lo metió en problemas porque la derramó sobre un cliente. Además, se nota que se trata de una especie de gala, un entorno en el que todos llevan sus mejores galas, por así decirlo, y no es el tipo de atuendo sobre el que quieres que se derrame algo. Entonces, ¿qué hizo mal el camarero? Bueno, al principio, nada. Agarra una copa, presumiblemente de vino, y luego se la entrega perfectamente a la persona sentada a la mesa. El problema está en el otro brazo. Mientras se inclina para servir la primera bebida, inclina su cuerpo y, por extensión, el otro brazo,
ñol la bandeja llena de otros vasos de vidrio, inclinándolos también en un ángulo tal que todos los vasos se deslizan, se rompen y luego se derraman sobre la espalda de la persona. Y su reacción a esto es bastante acertada. Ahora bien, claro, puede que haya sido por vergüenza, pero no es así como deberías reaccionar ante la situación. Sabes, al reírte de ello, deberías estar pidiendo perdón a las personas a las que lastimaste. Eso es algo en lo que pensar la próxima vez. Y sí, voy a añadir a este tipo a la lista de personas que no quiero como camareros. Contenedores de basura. Como hemos visto repetidamente a lo largo de este recuento, las personas están dispuestas a tomar medidas extraordinarias para intentar ingresar clandestinamente a otro país. Sin embargo, el siguiente caso lleva a esta desesperación a un nivel aún más extremo. ¿Se imagina usted estar dispuesto a enterrarse entre desechos y residuos con tal de cruzar una frontera? Pues bien, esta situación, por increíble que parezca, se hizo realidad para un grupo de individuos en España. Tras una exhaustiva operación de búsqueda llevada a cabo por las autoridades fronterizas españolas, se descubrió que 5 personas habían recurrido a ocultarse en contenedores de basura de diversas maneras, cada una más impactante que la anterior. En un caso particularmente alarmante, se encontró a una persona literalmente enterrada bajo una pila de botellas de vidrio, mientras que otra había optado por esconderse en una bolsa que contenía cenizas y residuos tóxicos. La gravedad de la situación no escapó a la atención de las autoridades, quienes, a pesar de lograr rescatar a todos los individuos sin que hubiera víctimas fatales, fueron los primeros en reconocer el peligro extremo que representaban estos escondites improvisados. Es importante destacar que, si bien la exposición a corto plazo a estos desechos puede no representar un peligro inmediato para la vida, las consecuencias a largo plazo de tal acción son potencialmente devastadoras. La constante inhalación de partículas tóxicas emitidas por los residuos, especialmente en un espacio confinado como un contenedor de basura, puede desencadenar una serie de problemas de salud graves y duraderos. Estos pueden variar desde afecciones respiratorias crónicas hasta complicaciones más severas, dependiendo de la naturaleza de los desechos y la duración de la exposición. Este incidente no solo subraya la desesperación que impulsa a algunas personas a tomar riesgos tan extremos, sino que también plantea serias preguntas sobre las condiciones que llevan a estos individuos a considerar tales medidas como su única opción viable. Además, pone de manifiesto la necesidad urgente de abordar las causas fundamentales de la migración irregular y de desarrollar políticas migratorias más humanas y efectivas que no obliguen a las personas a poner en peligro sus vidas de maneras tan drásticas. El rescate en una cueva de Tailandia. En 2018, un entrenador de fútbol juvenil y sus 12 jóvenes jugadores se embarcaron en una exploración sencilla y breve de una cueva en el norte de Tailandia. Lo que se suponía que iba a ser una aventura breve se convirtió en una lucha de vida o muerte cuando las lluvias monzónicas inundaron la entrada de la cueva y los atraparon en el interior. Con solo cuerdas y linternas, el grupo se vio obligado a soportar la subida del agua y la falta de suministros mientras esperaban el rescate. Consiguieron sobrevivir bebiendo agua fresca que goteaba de las estalactitas de la cueva. Durante días, el entrenador y su equipo aguantaron, esperando un milagro. Finalmente, después de más de una semana atrapados bajo tierra, los 13 individuos fueron rescatados. El desgarrador suceso cautivó al mundo y sirvió como un poderoso recordatorio de los peligros impredecibles que puede presentar la naturaleza, especialmente cuando se explora un terreno desconocido. Pinturas. Hasta ahora no hemos abordado el tema de los pintores en nuestra lista, lo que aporta un elemento novedoso y refrescante a nuestra discusión. Este caso particular promete ser no solo interesante, sino también ilustrativo de los riesgos únicos que enfrentan los profesionales de la pintura en su trabajo diario. La anécdota que vamos a explorar gira en torno a un pintor cuya experiencia laboral se transformó rápidamente en una lección sobre la importancia de la seguridad y la atención constante en el trabajo. Nuestro protagonista se encontraba en medio de una tarea aparentemente rutinaria, colocar su escalera para comenzar a pintar. Sin embargo, lo que parecía ser un procedimiento estándar pronto se convirtió en una cadena de eventos desafortunados. En un momento de distracción, el pintor dejó caer un objeto,
posiblemente una herramienta o un utensilio de pintura, y en su intento por recuperarlo, cometió un error crítico. Olvidó que estaba manteniendo un delicado equilibrio sobre la escalera. Este lapsus momentáneo tuvo consecuencias inmediatas y dramáticas. La escalera, ahora sin el contrapeso adecuado, se inclinó peligrosamente, provocando que un balde lleno de pintura perdiera su estabilidad y se volcara. El resultado fue una cascada de pintura que se extendió por el área de trabajo, cubriendo desafortunadamente varios automóviles estacionados en las proximidades. Aunque es comprensible sentir empatía por el pintor en el ámbito profesional, especialmente en trabajos con riesgos potenciales, la responsabilidad de mantener los estándares de seguridad recae en el trabajador. El pintor debería haber sido más consciente de su entorno y la colocación segura de sus materiales, particularmente el balde de pintura. Una regla fundamental en el trabajo con escaleras es mantener siempre una mano en contacto con la estructura. Este incidente recuerda la importancia de la vigilancia constante y la adherencia a las prácticas de seguridad en el trabajo, incluso en tareas rutinarias. Un momento de descuido puede resultar en costosos daños materiales y potenciales lesiones personales. Allanamiento y violación de domicilio. Cuando ya estás cometiendo un delito al entrar ilegalmente en el país, ¿qué otro se puede añadir a la parte superior de esa lista? En 2016, el Reino Unido estaba lidiando con una huelga que provocó que muchos camiones y transbordadores quedaran varados y sin vigilancia. Como resultado de eso, los inmigrantes se apresuraban a llegar a esos lugares e intentaban abordarlos para que cuando se levantara la huelga y los camiones y transbordadores volvieran a moverse, los dejaran entrar sin mayores problemas, porque habría tantos vehículos que tendrían que entrar al lugar que no podrían ser controlados todos. La policía y otras fuerzas tuvieron que ser diligentes para sacarlos a todos y atraparlos, y no fue fácil. Algunos lograron colarse, pero ese es el caso inteligente de usar otros problemas para hacer que ignoren su propio asiento de seguridad. El costoso error de Fred Merkel. Primera base de los Gigantes de Nueva York, cometió un error crucial el 23 de septiembre de 1908. En un juego contra los Cachorros de Chicago, tras batear un sencillo que parecía dar la victoria a su equipo, Merkel abandonó el campo sin tocar la segunda base. Johnny Evers de los Cubs notó esto, recuperó la pelota y lo eliminó. El juego se declaró empate y los Giants perdieron el campeonato. Este error, que lo marcó por el resto de su carrera, se volvió legendario en la historia del béisbol, ganándole el apodo de Bonehead. Bebidas derramadas de nuevo. Ahora, seré franco. Ser camarero en un restaurante o bar es un trabajo ingrato. Tienes que atender a personas que pueden estar de todo tipo de humor y a veces no te tratan demasiado bien. Y debes asegurarte de que todos sus pedidos sean correctos o, de lo contrario, se pondrán un poco quisquillosos al respecto, por decirlo menos. Y es posible que ni siquiera te dejen propina, los monstruos que son. Pero, aunque los clientes pueden ser malos, aún así debes realizar tu trabajo de una manera tan buena que no cometas errores que sean razonablemente básicos. Y eso nos lleva al camarero de este vídeo, porque claramente tiene un trabajo, tiene que servir cerveza, y debes hacer lo que puedas para que la cerveza del grifo llegue al cliente, o en este caso, a los clientes. Ahora bien, no hay duda al respecto. El tipo cometió varios errores, el primero de los cuales fue intentar poner un juego de 10 cervezas en una sola bandeja. Y, como puedes ver, cuando los clientes intentan agarrar la cerveza, no funciona tan bien. Luego, más tarde, el mismo tipo tiene una bandeja de 4 cervezas y aún así se las arregla para derramarlas con más facilidad que el juego de 10 que hizo antes. Sí, se podría decir que el primer derrame fue en parte culpa de los clientes por la forma en que los agarraron, pero no deberían haber estado en una posición en la que ayudaran a hacer semejante desastre en primer lugar. Cifras récord. Tenemos que reforzar el hecho de que no se trata de un puñado de personas que intentan hacerlo, sino de personas que lo hacen por miles o incluso decenas de miles, sino más. En octubre, un aumento de la migración desde Venezuela, Cuba y Nicaragua en septiembre llevaría la cantidad de cruces ilegales al nivel más alto jamás registrado en un año fiscal, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. En 2022,
Estados Unidos registró niveles récord de personas que intentaron ingresar ilegalmente. Y ese no es el tipo de cosas que uno quiere escuchar por múltiples razones. Y para ser claros, esas personas tenían razones para intentar ingresar al país. Ha habido disturbios políticos e inestabilidad en partes de América Central y del Sur, y sienten que llegar a Estados Unidos ayudaría a arreglar su situación financiera. Al haber tanta gente tratando de pasar por todos los medios necesarios, las fuerzas de seguridad, la patrulla fronteriza y otras entidades autorizadas por el gobierno deben estar en guardia las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Según el informe de Aduanas y Patrulla Fronteriza, las personas fueron detenidas en la frontera en varios puntos más de 200 veces, solo en septiembre. Durante todo el año fiscal, las patrullas fronterizas detuvieron a los migrantes más de 2 millones de veces. Ahora bien, hay que dejar algo en claro. Estas no son malas personas. El término inmigrante ilegal se utiliza incorrectamente para tratar de demonizar a grupos de personas, y eso es simplemente incorrecto. Roy Sullivan, el pararrayos humano. Un guardabosques de Virginia tiene el récord Guinness por sobrevivir a 7 rayos entre 1942 y 1977, con probabilidades de 1 en 700, ganándose el apodo pararrayos humano. El primero lo alcanzó en 1942 al salir de una torre de vigilancia durante una tormenta. En 1969, otro rayo lo impactó a través de la ventana de su camión. Los siguientes ocurrieron en su patio delantero en 1970 y luego en 1972, 1973, 1976 y 1977. Sobrevivió a todos ellos, viviendo hasta los 71 años, y su historia extraordinaria lo convirtió en leyenda. El montacargas. Para el primer relato de fracasos en el lugar de trabajo, nos dirigimos a Home Depot, un lugar donde puedes ir a comprar todo tipo de materiales que necesitarás para arreglar tu casa, ampliarla o incluso hacer de tu casa un mejor lugar para vivir. Y a veces incluso tienen palomitas de maíz gratis para lugares como este. La zona trasera, como se la conoce habitualmente, es donde almacenan todos los artículos sobrantes para que sus estanterías no se desborden. Y normalmente son los operadores de las carretillas elevadoras los que tienen que bajar los artículos y apilarlos para ayudar a mantener todo bien ordenado. Pero como puedes suponer, eso no es lo que va a pasar aquí. Si echas un vistazo a lo primero que se ve en el vídeo antes de que empiece a rodar, notarás que esta zona trasera no está almacenada de la mejor manera. Hay artículos que no están alineados correctamente, los pasillos están bloqueados por artículos y hay palés de madera sin nada tirados por ahí. Es una receta completa para el desastre. Y, sin duda, nuestro conductor de la carretilla elevadora está intentando mover una carga ancha en un espacio que es un poco demasiado pequeño. Golpea tanto el barril de su lado izquierdo como la estructura de apilamiento de la derecha. Afortunadamente, el conductor tuvo los medios para salir de su vehículo cuando las cosas empezaron a derrumbarse. Pero puedes apostar al 100% que esta persona fue despedida porque eso fue culpa suya, al menos en parte. Nadie puede decir si Home Depot hizo algo para que una catástrofe como esta no volviera a ocurrir. Sin embargo, es un recuerdo que probablemente les encantaría olvidar. Tractocamiones. Algunas personas creen que pueden ser muy inteligentes con la forma en que llevan a la gente a cruzar la frontera, pero el problema es que subestiman las condiciones en las que los colocan y pueden ocurrir muertes. Por ejemplo, en 2017, detuvieron un camión e inspeccionaron el tráiler. Y cuando miraron dentro de ese tráiler, encontraron inmigrantes muertos dentro. El calor del área mezclado con la falta de oxígeno y circulación en el contenedor provocó la muerte de 8 personas y 2 más. En el hospital al que los llevaron, había 39 personas en total en el contenedor, y eso solo es un crimen debido a lo mal que fueron tratados. El hombre que los transportó se enfrentó a cadena perpetua debido a la muerte que ocurrió bajo su supervisión. Pero no es la única vez que ha sucedido algo así. En 2022, el trabajo de SM más mortífero de la historia ocurrió cuando 53 personas murieron en la parte trasera de un camión con remolque. La fuga se estaba llevando a cabo en Texas cuando el aire acondicionado que se suponía que mantenía fresco el remolque
se había apagado. Un informante señaló que el conductor no tenía idea de que de alguna manera se había disparado y debido al calor de Texas, las personas dentro del remolque se cocinaron hasta morir. Las víctimas estaban calientes al tacto y sufrieron un golpe de calor y deshidratación. Dentro de la caja, donde las temperaturas subieron a más de 115 grados. Si piensa en la última vez que estuvo en un clima de más de 100 grados, su primer instinto probablemente fue ir a buscar sombra lo antes posible o beber tanta agua como pudiera para refrescarse nuevamente. El extraño incidente de la escultura de Fernando. En un extraño giro de los acontecimientos, 22 bomberos fueron llamados para rescatar a un joven que se quedó atrapado en una inusual estatua creada por el artista peruano Fernando. La estatua, titulada Making Love, Haciendo el Amor, tuvo una consecuencia bastante inesperada cuando el niño se arrastró dentro de ella. Las razones detrás de su decisión siguen sin estar claras, pero ciertamente se convirtió en un incidente memorable. Los bomberos enfrentaron una operación de rescate desafiante, teniendo que extraer con cuidado al joven de la estatua. Si bien se desconocen los detalles de por qué eligió trepar a la escultura, el evento dejó una impresión duradera tanto en el público como en los servicios de emergencia involucrados. El Nobel de la Paz. Ahora bien, si uno va a cometer un error en el servicio, es imperativo evitar hacerlo en un evento de magnitud verdaderamente global, como por ejemplo en un banquete en honor al Premio Nobel de la Paz. Este escenario particular resulta aún más lamentable debido a que el individuo en cuestión fue completamente responsable de su falta. En lugar de mantener su atención centrada en la bandeja y los alimentos que transportaba, elemento crucial de su labor, optó por ceder a un impulso personal y rascarse la cabeza. Aunque es cierto que intentó disimular este acto, su esfuerzo resultó infructuoso, pues el gesto no pasó desapercibido para los presentes. De hecho, la situación ha trascendido más allá del momento, convirtiéndose en un espectáculo ampliamente difundido y observado por un público mucho más extenso que los asistentes originales al evento. Este incidente sirve como un recordatorio de la importancia de mantener la profesionalidad y la concentración en todo momento, especialmente en contextos de gran relevancia y visibilidad internacional. Compartimentos secretos. Ahora iremos al 2022 y les mostraremos otro intento reciente de contrabando que fue frustrado por la patrulla fronteriza. Un camión de plataforma fue detenido para una inspección cuando trajeron a los perros y rápidamente captaron el olor de las personas, pero no estaban en un lugar obvio. En cambio, estaban en un compartimento oculto en el remolque de plataforma. Y por ellos, me refiero a 17 personas metidas en el remolque. Y eso es simplemente inhumano. Ese mismo día, otro camión fue detenido y se descubrieron otros 12 inmigrantes en el compartimento para dormir. Son 30 personas metidas en 2 camiones y ni siquiera se acercan a la libertad, pero estaban muy cerca de la muerte. Dado lo bien que estaban metidos en los compartimentos, no es injusto decir que a estas personas se las trata básicamente como sardinas. Los transportan en camiones metidos en latas muy diferentes, como si no fueran más que animales. Sin embargo, son personas y se les debe tratar como tales. Sin embargo, para algunos de ellos, la recompensa de llegar a Estados Unidos vale el riesgo de estar hacinados en un lugar con calor extremo y finalmente ser atrapados por la patrulla fronteriza. Puede parecer extraño para nosotros, pero para ellos es la única manera de hacerlo. Piense en la desesperación por la que deben pasar para siquiera pensar en una opción como esta y mucho menos para hacerlo. Victoria Cilliers, paracaídas. Victoria Cilliers, paracaidista experta con más de 2.600 saltos, sobrevivió milagrosamente cuando sus paracaídas fallaron durante un salto rutinario en Salisbury Plain. Se descubrió que su esposo, un sargento del ejército, había saboteado el equipo debido a problemas matrimoniales, tras haber intentado antes dañarla abriendo una válvula de gas en su casa. Aunque Victoria resultó herida, sobrevivió la caída. Su esposo fue condenado a cadena perpetua y ella posteriormente compartió su experiencia en entrevistas y un libro. Me haces girar. Ahora voy a atribuir esto a pura estupidez, porque seguro que este no causó mucho daño como muchos de los otros, pero no es como se supone que se debe tratar el equipo. Como puedes ver aquí,
A alguien se le ocurrió la gran idea de que sería divertido hacer un viaje en una mezcladora de cemento. ¿Pero por qué? Bueno, no lo sé. Esta acción es tonta en varios niveles, y uno de los más importantes es que alguien lo ayudó a hacer esto, encendiendo la mezcladora de cemento, y luego el tipo simplemente se lo tragó y realizó el viaje una y otra vez. Si yo fuera el jefe, sí, lo despediría en el acto no solo por usar mal una herramienta de construcción, sino también por ser un completo idiota. Porque piénsalo de esta manera: si estuvieran dispuestos a hacer esto con una mezcladora de cemento, ¿qué harían con otros materiales con los que pensaran que podrían divertirse? Compartimentos de madera. Para aquellos involucrados en el contrabando de inmigrantes ilegales, la abundancia de personas dispuestas a cruzar la frontera les permite asumir riesgos cada vez más audaces. Un incidente particularmente impactante ocurrió en las afueras de Pochette-à-Pétit en 2019, donde la creatividad y la desesperación se entrelazaron de manera alarmante. Un oficial de patrulla fronteriza, durante una inspección de rutina, se encontró con un camión que transportaba un remolque de apariencia inusual. Lo que llamó la atención del oficial no fue solo la estructura peculiar del remolque, sino un elemento adicional fabricado en madera que parecía fuera de lugar. Al examinar más de cerca, el oficial descubrió un compartimento de madera meticulosamente construido e integrado en el remolque. Lo que encontró al abrirlo dejó al experimentado oficial sin palabras. 14 seres humanos, incluyendo 12 adultos y 2 niños, estaban hacinados en un espacio claramente inadecuado para albergar vida humana. El oficial, visiblemente conmocionado, admitió que en sus años de servicio jamás había presenciado un intento de contrabando tan elaborado y al mismo tiempo tan deshumanizante. La gravedad de la situación se hizo aún más evidente cuando, durante la inspección, se escucharon golpes desesperados provenientes del interior del compartimento. Estos sonidos no eran más que súplicas silenciosas de ayuda, un recordatorio escalofriante de la angustia y el peligro que enfrentaban los ocupantes. La falta de ventilación adecuada, el espacio extremadamente reducido y la ausencia total de condiciones sanitarias básicas subrayaban la naturaleza inhumana de este método de transporte. Afortunadamente, a pesar de las condiciones extremas a las que fueron sometidos, ninguno de los 14 individuos sufrió lesiones graves. Sin embargo, el hambre generalizada entre los ocupantes era un testimonio silencioso de la duración y las dificultades de su viaje. El baño increíble de Pam Babs. Puede que pienses que la idea de quedarse atrapada en un baño es extraña, pero para Pam Babs era muy real y aterradora. La policía fue llamada después de que un hombre informara que Pam había estado atrapada en su baño durante más de 2 años. Según la inusual historia, Pam había estado tan atrapada que el asiento del inodoro estaba literalmente pegado a su piel. La naturaleza extraña y casi increíble de la historia llamó la atención tanto de las autoridades como del público. ¿Cómo ocurrió una situación tan extraña? Los detalles completos siguen sin estar claros, pero el caso de Pam ciertamente resalta las situaciones extrañas que pueden surgir en la vida cotidiana y la importancia de controlar a los seres queridos para evitar circunstancias tan extremas. Camión plegable. Hablemos de nuevo sobre los camioneros, y esta vez tengo un giro para ustedes, porque esta vez no se trata del camionero que falló, sino de las personas que fabricaron y mantuvieron el camión que falló, porque como pueden ver aquí, tenemos una situación muy básica en la que un camión de carne está tratando de dar marcha atrás para poder entregar su carne, e incluso vemos que sale un hombre, presumiblemente para ayudar a garantizar que el retroceso sea exitoso. Entonces, ¿el camionero está a punto de golpear al tipo? Bueno, no. Es mucho más loco que eso, e involucra carne porque el hombre en el suelo aparentemente ve algo que no le gusta y sale corriendo. Pero, ¿qué es lo que ve? Bueno, ve que el área de espera del camión comienza a inclinarse y luego se derrumba sobre sí mismo. Sí, el camión también se dobló como un castillo de naipes, y no puedo evitar preguntarme, ¿cómo sucedió todo esto? No puedo culpar al conductor del camión porque va lento y no se mueve mucho, así que tiene que ser la composición del camión en sí. Pero, ¿cómo es posible que el camión fuera tan inestable que se doblara sobre sí mismo de esa manera? Bueno, honestamente, nadie lo sabe, y eso es lo que da tanto miedo. Solo imagina si alguien como ese tipo de antes
hubiera estado cerca del camión cuando se cayó. Habría sido aplastado. Y es por eso que el transporte de camiones es una profesión peligrosa. No solo tienes que preocuparte por los conductores de camiones, también debes preocuparte por los camiones. Una maleta. Otro incidente que tuvo lugar en España ocurrió cuando una mujer fue detenida por intentar llevar a un joven al país después de que lo metieran a la fuerza en una maleta. Ahora bien, en teoría es posible contrabandear a alguien en una maleta dependiendo de su tamaño, peso y demás. El problema con ese intento, sin embargo, es que el joven en este caso no tenía el oxígeno necesario para mantenerse consciente, por lo que cuando lo encontraron no estaba en buenas condiciones. Afortunadamente, lo trataron poco después y la mujer que lo llevaba fue detenida, pero esto podría haber sido mucho peor. De hecho, podría haber terminado en una fatalidad si la seguridad del aeropuerto no hubiera disuelto todo. Pero que esto sea otra prueba, si se quiere, de hasta dónde están dispuestos a llegar estos inmigrantes para entrar en otro país. Están dispuestos a que los metan en una maleta con la esperanza de que los lleven a través de la frontera sin problemas. Entrar en la maleta es bastante difícil, pero luego tienes que ser increíblemente silencioso y esperar que la persona que te lleva sea muy cuidadosa. Después de todo, no quieres resultar herido en tu camino hacia la libertad, pero lo último que crees que necesitarás decir abiertamente es: por favor, asegúrate de que tenga suficiente oxígeno. El adolescente atrapado en vigas de acero. En la ciudad de Xinyi, China, el resbalón de una adolescente se convirtió en una pesadilla cuando su pierna quedó atrapada entre dos vigas de acero. Con una distancia de apenas 3 pulgadas entre ellas, el espacio era tan estrecho que no pudo liberarse y los bomberos tuvieron que intervenir. Durante horas, los rescatistas trabajaron con cuidado para cortar las vigas de acero y liberarla. La niña estaba aterrorizada y dolorida, pero gracias a la rápida reacción de los bomberos, finalmente fue liberada. Los rescatistas tuvieron que ser cautelosos para protegerla del calor y las chispas mientras cortaban las vigas. Este incidente peligroso e inusual resalta la importancia de la seguridad. Creo que puedo volar. Ahora te prometo que este es un video muy real, que muestra a un tipo muy real haciendo algo que es definitivamente estúpido e infinitamente divertido. Como puedes ver, es un video sobre un hombre que tiene un trabajo, tiene que descargar el camión, y para ser justos, tiene todas las herramientas que necesita para completar ese trabajo. Tiene un camión con una rampa ascendente, tiene una carretilla elevadora y sabe cómo usarla, como puedes ver, pero de alguna manera, en medio de la carga de esa primera paleta, parece olvidarse de que la rampa en la que estaba no tocaba el suelo, y entonces empujó esa paleta un poco demasiado lejos. Y cuando la gravedad tomó el control, la paleta con los artículos cayó con ella, y él literalmente salió volando. Este es otro ejemplo de cómo puede pasar algo así, porque si miras el vídeo con atención, el hombre no empuja los objetos tan lejos por el borde de la rampa, pero aparentemente es justo lo suficiente. Además, el problema aquí es la perfección con la que se lanzó al hombre. Casi parece falso por la inclinación con la que cae al suelo. Sin embargo, es legítimo, y puedes verlo dolorido mientras se levanta e intenta caminar para quitárselo. «Te saludo, señor», mezclándose con el vehículo en el que estaban. Un hombre había sido literalmente transformado en un asiento de seguridad para intentar engañar a la policía. Obviamente no los engañaron, pero los oficiales apreciaron el esfuerzo. El asiento del automóvil en sí fue cortado de modo que solo existieran el acolchado y el marco. El hombre se colocó en posición, le colocaron todo encima y luego alguien dentro del equipo de contrabando se sentó en el asiento para vender la ilusión de que no estaba pasando nada. Por supuesto, cuando descubrieron al tipo, la policía tuvo que ayudarlo a salir de la situación en la que se había metido voluntariamente. Todo esto tiene que ver con el ámbito de la inmigración. La trágica historia de Timothy Treadwell. Conocido como el hombre grizzly, fue un apasionado ambientalista y entusiasta de los osos que pasó 13 veranos en el Parque Nacional Katmai de Alaska estudiando a los osos pardos. Formó estrechos vínculos con los animales y a menudo filmaba sus interacciones con ellos para sus documentales. Su película más famosa, Grizzly Man 2005, dirigida por Werner Herzog, narra su vida y su trágica muerte.
El 5 de octubre de 2003, Timothy y su novia, Amy Huguenard, fueron atacados por un oso en su campamento. Los detalles exactos del ataque siguen sin estar claros, ya que el oso involucrado nunca fue identificado, pero existe una inquietante grabación de audio de 15 minutos que captura los sonidos del ataque. El incidente planteó preguntas sobre la relación de Timothy con los osos, sus precauciones de seguridad. Montacargas de la perdición. En este punto, me estoy riendo de la locura que se está desarrollando ante mis propios ojos, porque este es el número 4 de nuestra serie de montacargas de la perdición, y este tipo es totalmente culpable de lo que termina causando. No hay absolutamente ninguna excusa para ello. Como puedes ver, este es fácilmente el almacén más organizado de todos. Todo está en estanterías perfectamente rectas y todo está muy bien. Y hay algunos trabajadores que están trabajando en la parte delantera de uno de los pasillos, pero a lo lejos lo vemos venir, la carretilla elevadora de la perdición. Pero, ¿cómo puede causar un accidente así en este entorno? Bueno, porque decidió en su infinita sabiduría que intentaría pasar a las personas y los materiales que estaban bloqueando su camino. Y como puedes suponer, la perdición seguiría porque, cuando intentó abrirse paso, golpeó una de las estanterías y se produjo el mejor ejemplo de efecto dominó. No fue solo enorme, fue absolutamente épico. Incluso se podía ver que algunas de las del lado derecho comenzaban a inclinarse y casi les rogabas que no lo hicieran. Y sin embargo, lo hacen. Ahora bien, honestamente no me sorprendería que algunas personas resultaran gravemente heridas en esto, y no solo el conductor de la carretilla elevadora. No olvides que había gente justo al lado de las estanterías cuando las cosas comenzaron a caerse, y con suerte no se produjeron daños porque todo lo demás sufrió muchos daños. Formas equivocadas, personas equivocadas. Ahora bien, esta historia es un poco divertida, aunque sigue siendo muy triste. 2 inmigrantes de África habían encontrado una forma de entrar en Francia e iban a intentar alejarse más del lugar para llegar a Gran Bretaña. Su plan era encontrar a unos británicos y abrir la caja de equipaje que estaba encima de su vehículo. Si alguna vez has visto esas cajas, pueden ser lo suficientemente grandes como para meter a algunas personas si tienes cuidado. Ahora bien, obviamente, la función prevista de la caja no era albergar a personas, sino solo objetos. Sin embargo, la broma era para ellos, porque cuando salieron de la caja aproximadamente 1 hora después de su viaje, se dieron cuenta de la peor manera de que la pareja no iba a regresar a Gran Bretaña. Estaban de vacaciones en Francia, así que los llevaron al interior del país. Y eso es solo una parte de la hilaridad, porque cuando la gente se dio cuenta de que transportaban personas, se volvieron locos, principalmente porque sabían que tenían cosas en la caja de equipaje que no tenían forma humana. Entonces el hombre comenzó a gritarles a los dos, llamándolos de todo tipo y tratando de averiguar qué había pasado con sus cosas. Naturalmente, la pareja presentó una denuncia contra los inmigrantes y llamaron a la policía para que se encargara de la situación en su conjunto, pero el mayor error que cometieron fue asumir que sabían a dónde iba la pareja. El ladrón atrapado en el aire acondicionado. Imagínese que lo pillen en el acto de entrar en un negocio, pero en lugar de escapar, se encuentra atrapado durante horas en una situación incómoda. Eso es exactamente lo que le pasó a Sean, de 32 años, cuando intentó entrar en el consultorio de un dentista de Bayshore. Su plan se frustró cuando quedó atrapado dentro del sistema de aire acondicionado durante 3 horas. Sean no pudo liberarse. Cuando llegó la policía, afirmó que había estado buscando a su gato Sparkles y que no estaba intentando entrar a robar. Su ridícula explicación se convirtió en un hazmerreír, ya que las autoridades no pudieron evitar encontrar la situación absurda. Este extraño evento es un ejemplo clásico de un crimen fallido que terminó con el criminal siendo atrapado de una manera muy vergonzosa, recordándonos que a veces los criminales son atrapados en las circunstancias más inesperadas. Montacargas de la perdición. Voy a hacer que coincida con Rápido y Furioso, así que tómatelo, Dom. Pero aquí hay un giro para ti. Esta vez, no es culpa del conductor del montacargas. Más bien, esta escena sucede exactamente como debería hasta que no sucede absolutamente. Porque sin duda, como muchas aventuras anteriores, se lleva un camión al muelle, se abre la parte trasera,
se baja la rampa de carga y luego un mandev entra en un montacargas para comenzar a descargar cosas. Pero en el momento en que lo hace, el camión se aleja y esa carretilla elevadora, bueno, va directamente hacia abajo y es algo digno de ver. ¿Cómo puede suceder algo así? El camión sabe cuándo está dando marcha atrás y pueden darse cuenta de que se está abriendo la puerta y bajando la rampa. Entonces, ¿por qué se alejó? Y no se alejó solo unos pocos pies. Fue tan lejos que, de hecho, estaba fuera del alcance de la cámara cuando terminó. El conductor de la carretilla elevadora terminó bien, pero estamos seguros de que esa cosa sufrió graves daños en el proceso. Huyendo de nuevo del lugar. ¿Recuerdas cuando te mostré lo de las personas que huyeron del lugar y lograron escapar? Bueno, este grupo de personas no tuvo tanta suerte. En Texas, un camión era detenido y en el momento en que lo hacía, 15 personas salían del camión e intentaban huir. Como resultado, la policía tuvo que apresurarse y atraparlos a todos, y pudieron hacerlo. Irónicamente, la única persona que no fue atrapada fue el conductor del camión, que de alguna manera logró mezclarse entre la multitud y escapar. El hecho de que hubiera 15 personas escondidas ilegalmente en el camión es bastante revelador, pero el hecho de que ninguna de ellas escapara, eso es otra cuestión completamente distinta. Solo hay que reconocerles el mérito a los oficiales que fueron capaces de localizarlos a todos antes de que pudieran escapar por completo. El rescate de la cueva de Panikin Plains. En 1988, el cineasta australiano Andrew Wright y otras 15 personas quedaron atrapadas en una cueva submarina en Panikin Plains después de que una tormenta provocara el derrumbe de la entrada principal. Conocida como uno de los lugares más peligrosos para bucear en cuevas, la cueva se ha ganado el apodo de Monte Everest del buceo en cuevas. A pesar de las duras condiciones, ninguno de los supervivientes de la vida real tuvo acceso al equipo de alta tecnología retratado en la película de 2011 Sanctum, que dramatizó el suceso. En cambio, dependieron de la comunicación por radio para mantenerse en contacto con el mundo exterior mientras esperaban el rescate. El grupo pasó 2 días atrapado bajo tierra, luchando contra el aumento del nivel del agua y la creciente sensación de pánico. Afortunadamente, todos fueron rescatados sanos y salvos, y la terrible experiencia terminó con una sensación de alivio y gratitud. La notable supervivencia de estos buceadores es un testimonio de la resiliencia humana y de la importancia del trabajo en equipo y la preparación en situaciones que amenazan la vida. Carretilla elevadora de la perdición. ¿No nos pone esto en la carrera por igualar a las películas de Rápido y Furioso? ¿Qué puedo decir? Estas carretillas elevadoras no son amigos, son familia. En este caso, el conductor solo es parcialmente responsable, pero tuvo mucho que ver con la carnicería que estaba por venir. Verá, en ciertos almacenes, cuando terminan de usar paletas de madera, las apilan todas y luego los conductores de las carretillas elevadoras las colocan en altura para que no estorben. Luego, cuando los necesitan, van y los bajan de esos lugares. Todo suena bastante fácil, ¿verdad? Bueno, no en el caso de este tipo, porque fue y agarró la pila que no estaba bien equilibrada y luego intentó enderezar el barco mientras los bajaba. Y puedes adivinar cómo fue todo, en realidad. No adivines, solo mira. Sí, es poesía en movimiento. E incluso ese último que se aferraba a las horquillas del elevador decidió que la vida simplemente no valía la pena vivirla y se cayó. Huyendo de la escena. Aquí hay una que no tuvo un final feliz en muchos sentidos. Un oficial de policía detuvo un automóvil para inspeccionarlo y cuando lo hizo, un grupo de personas huyó del automóvil y comenzó a ir en diferentes direcciones. Eso solo indicaría que no se suponía que estuvieran allí y estaban tratando de evitar ser capturados. El problema fue que algunas de las personas se metieron en el tráfico y algunas de ellas fueron atropelladas por un conductor de camión con remolque que aparentemente estaba en algunas cosas ilegales. 2 de los inmigrantes fueron atropellados y tuvieron que ser trasladados al hospital, y los demás que huyeron no fueron encontrados de inmediato. Así que imagínese que usted arriesga todo para entrar en un nuevo país y luego termina siendo atrapado porque huyó de un oficial y fue atropellado por un camión. No es exactamente lo que estaban planeando. Personas más.
Aquí hay otra situación para imaginar, una que ilustra los extremos a los que algunas personas están dispuestas a llegar en busca de una nueva vida. Imagina que estás desesperado por escapar de tu país natal, sea cual sea la razón, y alguien te ofrece lo que parece ser un método infalible para cruzar la frontera. Sin embargo, este plan aparentemente perfecto conlleva un riesgo enorme. Debes introducirte en un compartimento secreto de un automóvil confiando ciegamente en que todo saldrá según lo planeado. Desafortunadamente, en un incidente ocurrido en 2016, este arriesgado plan no solo falló, sino que también puso en grave peligro las vidas de quienes lo intentaron. El compartimento secreto, diseñado para burlar los controles fronterizos, resultó ser una trampa mortal. No solo era inseguro para sus ocupantes desde el principio, sino que el intento de cruzar la frontera fracasó estrepitosamente. Lo más alarmante fue que las personas quedaron atrapadas en estos espacios confinados, incapaces de liberarse por sus propios medios. La gravedad de la situación se hizo evidente cuando se descubrió que 4 individuos estaban encerrados en compartimentos tan estrechos y asfixiantes que ni siquiera podían moverse lo suficiente para escapar. La claustrofobia y el pánico debieron ser abrumadores. En un giro desesperado de los acontecimientos, estas personas, que inicialmente buscaban evitar a las autoridades, se encontraron implorando la ayuda de la policía. Sus súplicas eran desgarradoras. Rogaban ser liberados no solo de su confinamiento físico, sino también para recuperar la sensación en sus extremidades, que probablemente habían perdido debido a la falta de circulación sanguínea causada por su posición forzada durante un período prolongado. La trágica ascensión al Everest de Yasuko Namba. Una experimentada alpinista japonesa se convirtió trágicamente en parte de uno de los desastres más letales del monte Everest en 1996. Ese año, Yasuko hizo historia al convertirse en la mujer de mayor edad en alcanzar la cumbre del Everest a la edad de 47 años. Sin embargo, su logro se vio eclipsado por los peligros que siguieron. El 10 de mayo de 1996, mientras descendía después de haber alcanzado la cima, Yasuko se vio atrapada en una feroz tormenta de nieve que creó una nevada, lo que hizo imposible encontrar su campamento. Junto con su compañero escalador Beck Weathers y su guía Mike Groom, quedó varada en el South Columbia. El trío se quedó sin oxígeno y, a pesar del empeoramiento de las condiciones, lamentablemente falleció antes de que pudieran rescatarla, convirtiéndose en una de los 8 escaladores que perecieron ese día en lo que se conoció como el desastre del Monte Everest de 1996. Carretilla elevadora de la perdición. Pero probé un cono de silencio. Finalmente, tengo una anécdota perfectamente justa pero divertida de su departamento de bomberos local. Esta historia ilustra cómo incluso los profesionales más capacitados pueden enfrentarse a situaciones inesperadas y cómicas en el cumplimiento de su deber. Durante un escenario de inundación, que aparentemente se produjo en parte debido a que el respiradero de una alcantarilla se sobrecargó y se empujó, los valientes bomberos se enfrentaron a un desafío único. En un intento por garantizar la seguridad pública, decidieron implementar una estrategia que, en teoría, parecía sensata: colocar conos de seguridad alrededor del peligroso agujero para asegurarse de que nadie cayera accidentalmente en él. Sin embargo, como suele suceder en situaciones de emergencia, las cosas no salieron exactamente según lo planeado. En un giro irónico del destino, cuando uno de los bomberos intentó colocar un cono, el destino decidió jugarle una mala pasada. En lugar de asegurar el perímetro del agujero, el bombero, en un momento de distracción, o quizás debido a la presión del momento, accidentalmente colocó el cono directamente sobre la abertura. Lo que sucedió a continuación fue tan sorprendente como hilarante. El cono, en lugar de cumplir su función protectora, desapareció instantáneamente, tragado por el mismo agujero que se suponía debía señalizar. La escena fue cómica. El cono desapareció en un instante, tragado por la alcantarilla. Este incidente provocó risas y recordó que hasta las mejores intenciones pueden tener resultados inesperados. Alguien bromeó: una forma única de marcar el territorio. Esta anécdota muestra cómo incluso los más capacitados pueden cometer errores. Sin embargo, estos momentos de humor no disminuyen el valor de nuestros servicios de emergencia. Más bien, nos recuerdan que incluso en situaciones serias hay espacio para sonreír y aprender de los errores. Nos vemos en el próximo video.